Bien, saludos desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a esta nueva emisión de En Contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano y por la agencia Venezuela News. Como siempre, nuestra recomendación es a que se suscriba a nuestro canal en YouTube, active la campana de las notificaciones, le dé like, deje su comentario y comparta este y otros contenidos con sus contactos y amigos, porque es la forma que nosotros como usuarios le decimos a estas plataformas bastante caprichosas que este y otros contenidos similares nos interesan. Como en cada ocasión, en Contexto con, tocamos temas de la actualidad y el interés en el ámbito internacional y uno que concita la atención en esta oportunidad son los recientes sucesos en Oriente Medio, el cual ha estado signado con un hito importante, lo que fue este 1 de octubre, el día martes en la noche en Oriente Medio, la respuesta de Irán sobre Israel, respuesta militar catalogada como respuesta en defensa legítima y no como un ataque. Sobre este episodio, así como la invasión israelí al Líbano y ya el desarrollo, casi un año ya, del genocidio de Israel en contra de los palestinos en Gaza. Vamos a conversar con un invitado muy especial. Desde Valparaíso, Chile, se conecta con nosotros el profesor Nicolás Jadua. Voy a describir sucintamente parte de su perfil, el cual tiene varios aspectos. Es especialista en economía política, analista internacional y con mayor o especial énfasis en Oriente Medio. Colabora con medios como Telesur, RT y Sputnik, y además es entrenador profesional de fútbol y fue seleccionador de la selección nacional de Palestina. Una personalidad bastante interesante y con distintos aspectos con los cuales se puede conversar. No vamos a hablar justamente de fútbol, aun cuando el fútbol dicen que es una metáfora de la guerra. Vamos a estar hablando de una guerra que no es metáfora, sino que se está desarrollando de manera trágica y terrible en Oriente Medio. Saludos, profesor, bienvenido a este espacio. No, gusto saludarte a ti. Es un placer para mí estar con un programa tan interesante y un canal bastante entretenido, bastante bueno, que para mí es un honor, además de un placer y un agrado. Profesor, también el gusto es recíproco, cuando el tema que vamos a abordar no es agradable, porque no es agradable hablar sobre la posibilidad de una conflagración mayor o de eventos bélicos. Hay que abordarlo, porque mucho vemos, pero poco comprendemos. Sobre el caso del pasado martes, 1 de octubre, una, un operativo de lanzamiento masivo de misiles por parte de Irán sobre Israel. Y en este aspecto quiero que nos ayude a precisar las diferencias, porque también en este conflicto militar también hay una extensión al conflicto en el ámbito mediático, y quien controle los conceptos, los términos, también va a condicionar la perspectiva de la opinión pública. ¿Se trata de una respuesta en defensa legítima o un ataque? ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro concepto? Bueno, la defensa es muy clara. Un ataque principalmente cuando no ha habido nada previo es una agresión. Cuando no hay una declaración de guerra y se hace un ataque, esto es una agresión unilateral, injustificada en primer lugar. En segundo lugar, cuando tú, y voy a entrar un poco a hacer un poquito de historia, ¿no? Las cosas no comenzaron el martes. Esto viene hace 75 años, desde que la gran burguesía judía europea, que constituye el movimiento sionista mundial, que son los que controlan el 100% del capital financiero europeo, el 100% del capital financiero norteamericano, la banca norteamericana, la banca europea y el comercio mundial. Deciden crear un Estado en un territorio cualquiera. Bueno, eso, digo un territorio cualquiera, lo voy a aclarar, y no voy a hacer más historia, sino como ir al tiro al presente, pero es importante saberlo. En ese congreso del año 1897 de Basilea, ellos acordaron formar un Estado, una base para los judíos, y pensaron en primer lugar en la Patagonia chileno-argentina. En segundo lugar, esto es lo que te digo, está en las actas de ese congreso, ¿no?
y que afortunadamente no la pueden borrar ni cambiar como han hecho con muchas cosas de la historia. El segundo lugar era Madagascar. El tercero, la actual Uganda. Y el cuarto lugar era Palestina. Es decir, que si ellos hubieran tenido alguna relación con Palestina, Palestina habría sido la única opción y Opción. ninguna otra. Ok. Bueno, dicho esto, desde que ellos han llegado ahí y en la actualidad, ellos ocupan, fíjate, los Altos del Golán, el territorio Sirio. sirio. Ocupan las granjas de Chaba del Líbano, el territorio libanés. Ocupan todo el territorio palestino. Asesinan permanentemente a científicos iraníes. Bombardearon la embajada de Irán en Siria, mataron a 16 diplomáticos. Bombardean indiscriminadamente la población civil en Líbano, bombardean indiscriminadamente la población civil palestina. Fíjate que para matar a Hassan Nasrallah en el Líbano, ellos sabían que estaba en un edificio de un complejo que eran 8 edificios. ¿Tú puedes creer que le han tirado bombas de 2000 libras antibúnker a los 8 edificios para matar a un hombre? ¿Alguien desconoce que en esos edificios vive población civil, que hay gente con sus familias allí? Bueno, el resultado, mataron a 600 y varios cientos más de heridos. Bueno, este, este preámbulo obedece a que Irán, al revés de todo lo que nosotros creemos, todo el mundo se pregunta, pero ¿por qué Irán no responde? Esa era la pregunta. ¿Cuántas veces? Fíjate que nada más que el año pasado, el 2023, Israel hizo 980 ataques al territorio sirio. 980 ataques al territorio sirio. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le ha dicho a Más Israel de que no dos hace. por día, ¿no? Más de dos por día. Claro, habían días que tenía 15 ataques. Pero ¿a qué voy? Que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no intervino. La Nación Unida no intervino. ¿Y eso por qué? Porque tanto el Consejo de Seguridad, en gran parte, ¿no? En gran parte, porque hay países que no, son controlados por Estados Unidos. El Consejo de Seguridad y la Asamblea General controlada por Estados Unidos. ¿Quién es Estados Unidos? Estados Unidos es el mayor protector del Estado criminal e infanticida de Israel. Es quien lo arme, lo protege, lo financia. O sea, estamos hablando de una dupla tremendamente criminal. Hemos hablado del prontuario del Estado infanticida, pero hablemos del prontuario de Estados Unidos para después entrar a hablar de la actualidad. Estados Unidos, desde su creación artificial, exactamente igual como lo hace Israel, imitando la forma que le dio éxito a los europeos. ¿Quiénes son los norteamericanos? Los norteamericanos son los apaches, los sioux, los comanches, los cherokee, los lakota, los dakota, los navajos, los seminolas, tantos pueblos que fueron extintos por europeos que por la fuerza de las armas se instalan en el norte de América, matan a la población completa. Hay generales norteamericanos que le han hecho monumentos, como Custer, por ejemplo, que fue capaz de matar a todos los Cherokee en un día. Rodeó a los campos, a los campamentos, a los Cherokee, y mató a los hombres, a las mujeres, a los niños, los mató a todos. Bueno, lo consideran héroe, al tipo más inmoral de la historia de ese país. Consideran héroe a varios criminales que mataron pueblos completos. Bueno, Estados Unidos, desde su creación artificial hasta el día de hoy, no ha tenido un año sin guerra. Es decir, profesor, disculpa antes que lo interrumpa, antes de que continúe. Es decir, plantea de que no hay ninguna contradicción moral entre Estados Unidos y lo que está haciendo Israel en la actualidad, por lo que entiendo, ¿no? Ninguna. Son los dos, pero son cortados con la misma tijera. Son los mismos, son europeos, anglosajones la mayoría.
Pero fíjate, Estados Unidos, en las últimas 221 guerras que ha habido en la humanidad, incluyendo esta, Estados Unidos ha estado presente en 211. 95% efectividad. ¿Te das cuenta? Entonces hablan de que Irán, que Hezbollah, que los palestinos, que los rusos, que los chinos son agresores. Mira tú. Entonces, ese doble rasero, ese descaro. Fíjate que el descaro llega a niveles gigantes. Han dicho los norteamericanos, perdón, los europeos instalados en el norte de América por la fuerza de las armas, han dicho de que Venezuela es un peligro para la seguridad de Estados Unidos, de que Cuba es un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Yo no he visto nunca al ejército venezolano haciendo maniobras militares en la frontera norteamericana, o que la aviación venezolana esté haciendo vuelos rasantes. Pero ¿cuántos intentos de asesinato de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, han habido inspirados por Estados Unidos? Varios. Entonces, ¿cómo podría ser que Venezuela o Cuba fueran un peligro para la seguridad de Estados Unidos? Sabemos que no hay capacidad militar para invadir esos países. Ni le Ni la interesa intención. ni lo van a hacer. ¿Te das cuenta? Pero sí tienen capacidad moral, ética y fortaleza para resistir cualquier invasión norteamericana a Venezuela. Y si entran a Venezuela, van a salir con el rabo entre medio de los pies. Ahora, volviendo a este tema, ¿qué hizo Irán? Irán, en una de las acciones más honestas y éticas militarmente, bombardeó todos los centros desde donde se agrega a los países de Asia Occidental. Destruyó las bases militares, las bases de la Fuerza Aérea y el Comando Central del Servicio de Inteligencia israelí. Mi pregunta, hubo en estos ataques de más de 400 misiles que Irán disparó sobre el Estado criminal. ¿Hubo un civil muerto? Ninguno. Eso demuestra la diferencia en la ética militar. Eso demuestra la diferencia de la honestidad y la decencia de los dirigentes de ese país con respecto a los criminales israelíes que han matado a 42.000 civiles en Gaza, porque la especialidad de ese ejército, al igual como lo vemos hoy día en el Líbano, es arrancar de la resistencia y luego bombardear a los niños y las mujeres que están en las escuelas. Porque eso es lo que hacen. Han destruido más de 600 escuelas que han sido utilizadas como refugio seguro para mujeres y niños. Por eso que el 80% de las bajas que hay en Gaza son mujeres y niños. Entonces, ¿quién podría decir que Irán ha cometido una agresión cuando le está respondiendo al asesinato de Qasem Soleimani y de otro general? Bombardearon la central, la embajada de Irán en Damasco. Mataron a 16 diplomáticos iraníes. Han asesinado a los científicos iraníes. Han, han hecho atentados en mezquitas en Irán. O sea, esta es una respuesta a una agresión permanente del Estado criminal en contra de Irán. Profesor, ¿cuál es la mentalidad o la doctrina militar o política de Irán que espera, por lo menos desde la lectura, la perspectiva que puede tener uno, demasiado tiempo entre cada una de esas agresiones para responder? Porque tal vez una persona de a pie que no tiene algún conocimiento de la geopolítica, de cómo se cocinan las tensiones en una región tan volátil como esa, dirá, bueno, pero ¿por qué inmediatamente que asesinaron a un dirigente político de Hamas en Teherán no respondió inmediatamente? ¿Por qué esperó 2 meses? ¿Por qué si le bombardean una embajada en Damasco no reaccionó inmediatamente, sino tiempos después? ¿Cuál es esa ecuación dentro de la mentalidad persa para responder tiempo después? Ya. Primero porque las condiciones en el terreno, las condiciones en general psicológicas, son variables. Eso es lo primero.
Lo segundo, que nos vamos a remontar a uno de los estrategas más antiguos de la guerra. Yo no soy militar, ¿no? Pero Pero Sun Tzu, sabe de fútbol, que es como la guerra. que es como la guerra. La guerra en sentido lúdico. Exacto. El- Fíjate que Sun Tzu escribía en su obra El arte de la guerra. Sun Tzu decía, nunca hay que ir a la guerra en el momento y el lugar que elige el enemigo. Por lo tanto, los iraníes son muy inteligentes en eso. Son muy inteligentes en eso. Además, que en ese momento habían varios destructores, varios, y portaaviones norteamericanos que protegiendo al Estado criminal, porque siempre ellos protegen el crimen, no protegen a los decentes, protegen a los criminales. Eh, Ellos, fíjate, tuvieron que salir del Mar Rojo, sacar los portaaviones, los barcos de ahí, gracias al heroico accionar de los yemeníes. Bueno, si hubiera actuado en ese momento Irán, habría tenido los ingleses, los franceses y los norteamericanos encima. Pero la pregunta es, ¿por qué los norteamericanos, franceses e ingleses no están encima de los israelíes cuando matan población civil? Entonces, ese doble rasero te explica muchas cosas. Los iraníes son muy inteligentes, tienen una diplomacia muy inteligente. Fíjate que si tú analizas la historia, analicemos la historia, 2000 años a la fecha, ¿a qué país ha agredido Irán? A ninguno, jamás. La doctrina de Irán es defensiva. Irán no agredió nunca a nadie. Esto es, fíjate, como cuando nosotros vemos a Estados Unidos con esa soltura de cuerpo que tiene el imperio, que tiene además también mucho, porque la BBC, France Press, Reuters, toda esa agencia que controla a los sionistas, al unirse de los Estados Unidos repiten siempre lo mismo. Dicen, por ejemplo, con respecto a Corea del Norte, nosotros vamos a proteger nuestra seguridad nacional. Perfecto. Estados Unidos es capaz de viajar 15.000 kilómetros, para ir a hacer maniobras militares con Corea del Sur y Japón en la frontera marítima de Corea. En varias oportunidades han entrado en el mar marítimo coreano. Hacen, hacen pruebas de misiles en la frontera con Corea. Hacen juegos de guerra aéreo en la frontera con Corea. Mi pregunta es, ¿has visto tú alguna vez al ejército coreano haciendo maniobras militares en la frontera entre México y Estados Unidos, por ejemplo? No en lo absoluto. Por cierto. Pero resulta que el agresor es Corea del Norte. El provocador es Corea del Norte. Cuando Donald Trump dijo, al mínimo error de Corea del Norte la haremos desaparecer con las bombas, vamos a hacer un ataque atómico que lo vamos a hacer desaparecer. ¿No se acuerdan de eso? Bueno, ¿sabe lo que ha dicho el comando militar norteamericano hace menos de un mes? Que para el año 2027 hay que prepararse para una guerra con China. Mira tú, ¿qué le estás diciendo a todos los chinos? Hey, prepárense, porque en 2 años más yo los voy a atacar. Entonces, resulta que los chinos son los agresores, no los norteamericanos. Los chinos son los provocadores, no los norteamericanos. Entonces, ¿cuántos países ha invadido Estados Unidos? ¿Cuántos? ¿Y cuántos países ha invadido China? China no ha invadido ninguno. Rusia, en la guerra a Ucrania, que la presenta como invasión a Ucrania, no. Es un acto de autodefensa. Porque primero hubo un golpe de Estado donde dos batallones nazis se toman el poder, el batallón Azov y el batallón Bandera. Se toman el poder y comienzan, y fíjate que asesinaron a 18.000 personas de origen ruso. A la gente se le olvida Sí, eso. Mataron a 18.000 rusos en el Donbass, en las repúblicas ya. independientes de Lugansk, Donetsk y Kramatorsk. Bueno,
y no O quería, profesor, a veces no lo olvidamos, sino que no lo mencionan justamente estas grandes claro, plataformas que también van condicionando y preparando el terreno desde lo cognitivo para poder justificar o no una intervención u otra, o ver a un agresor como un paladín que defiende la libertad y aquellos que se defienden verlos como permanentes agresores de esa libertad. así es. Después en otro programa, si tú quieres, analizamos por qué ocurre lo de Ucrania, cuál es la relación de Ucrania con la guerra en Siria, cuál es la relación de Ucrania con Asia Occidental y Asia Central. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno. Resulta que Estados Unidos necesita primero crear inestabilidad en el mundo. Y esa inestabilidad la crea frente a China cuando habla de las islas Spratly, que están en el mar de China, no están en el mar norteamericano, y dice, no, estas nos pertenecen. Es un ridículo mayúsculo. O cuando dice le venderemos armas de todo tipo a Taiwán, ¿verdad? Ellos quieren el control del Golfo de Malaca. Por otra parte, ellos dicen, Estados Unidos, fíjate, ¿qué es lo que ocurre cuando hay inestabilidad en el mundo? Cuando hay inestabilidad, el empresariado mundial y los que tienen se refugian en el dólar, empiezan a comprar dólares para no perder su dinero en que se le puede ir abajo en cualquier momento. Entonces empiezan con la compra de dólares. Estados Unidos, cuando ve que el dólar sube de un precio exorbitante, porque se dispara, por darte un ejemplo, voy a hablar de Chile, el dólar valía 510 y en este momento está a 900 pesos. O sea, casi el doble. Ujú. ¿Qué hace Estados Unidos? Crea inestabilidad, sube el dólar y paga sus deudas con un dólar artificialmente subido. Entonces le traspasa la pobreza a todo el resto del mundo y ellos siguen viviendo gratis. Por otra parte, emiten y emiten dólares que no tienen respaldo, que le llaman dólares peregrinos, compran con un papel que no tiene respaldo bienes tangibles que se los llevan. Bueno, esa situación se está terminando a través de dos organizaciones importantes en el mundo, como es el BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Estas dos organizaciones tienen su sede central y su mayor respaldo entre China, Rusia e Irán. Estos tres. Entonces, ¿qué es lo que dice Estados Unidos? Es la mayor arma de guerra que tiene Estados Unidos, es el dólar. El dólar. Si sale para este año que se pretende, sale la moneda única del BRICS, se acaba el dólar como moneda de intercambio, porque entre la Organización de Cooperación de Shanghái y el BRICS, allí se concentra el 70% del comercio mundial y el 65% de la riqueza del mundo, donde no va a estar presente el dólar. La nueva ruta de la seda china, que parte de la provincia de Xinjiang, pasa por Tayikistán y llega al puerto de Chabahar en Irán. Es el puerto más grande del mundo en este momento, junto al de Okay. Rotterdam en Holanda, el puerto de Chabahar. Han construido una vía rodoviaria y una vía ferroviaria gigantesca, lo construyeron los chinos, que llega a Irán y de ahí acortan todo el comercio mundial en 25 días. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Entonces Estados Unidos, junto con su portaaviones militar en Medio Oriente, que es el Estado de Israel, dicen, bueno, provoquemos rápidamente guerras aquí, sube el dólar, ganan plata gratis, y por otro lado, dicen, bueno, la labor de los israelíes es dominen Gaza, destruyan Hezbollah en el Líbano, activamos el terrorismo en Siria, no en vano el ISIS se está activando ahora de nuevo y está haciendo muchos atentados, incluso hicieron anteayer un atentado en Irán. Entonces, ellos daban cuenta, pensaban,
que a los palestinos lo iban a liquidar en un par de horas, Hezbollah en una semanita, y después iban a emprenderla contra Siria. De allí está el plan Dalet, ese plan norteamericano sionista, que pretende dividir Irán en 4 países. Un estado sunita, Balcanizarla. sí, balcanizar Ok. Irán en 4 países. Un estado kurdo, un estado chiita, un estado sunita y un estado azerí asociado a Azerbaiyán al lado. Y ahí se explica esas bases militares norteamericanas e israelíes en Azerbaiyán. ¿Qué ocurría con eso? ¿Qué es lo que muere con eso? La nueva ruta de la seda china. Se acaba la Organización de Cooperación de Shanghái y se destruye el BRIC y se salva a Estados Unidos. Toda esta guerra tiene 2 palabras que la definen. Lucro, en primer lugar, Ok. y en segundo lugar, defensa de Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Entonces, acá, para seguir con el análisis, si tú me permites, Seguro, seguro, en profesor. reemplazo de la nueva ruta de la seda, los norteamericanos le ofrecen a los hindúes, y ahí vas a entender el cambio de actitud de la India, que empezó a venderle armas a Israel y apoyar a Israel ahora. Y le ofrecen a los hindúes, los norteamericanos, crear una ruta alternativa que partiría de la India, donde Estados Unidos se comprometía a contribuir a reindustrializar cada vez más la India, que partiría de la India, pasaría por Asia Occidental, llegaría al puerto de Haifa en Israel, pasando por Gaza, una vía rodoviaria que reemplazaría el canal de Suez, ahí los egipcios la verían muy mal, y de Haifa y de Europa. Algo muy parecido a lo que tiene China con la nueva ruta de la seda. ¿Te das cuenta el objetivo real cuál es? No, me parece que nos está abriendo la mente al respecto, pero cuando me plantea el tema de India, ahí estriba como varios problemas, ¿no? Porque India se supone que es país BRICS, Irán también, pero al mismo tiempo están insertando una discordia dentro del BRICS que Ah, pudiera implosionarla, y al mismo tiempo parecería congruente que en este planteamiento que a Irán no, a India, corrijo, no le moleste la idea de destruir a Irán y que un canal comercial pase por Gaza, teniendo en cuenta la rivalidad entre India y el mundo musulmán, en el caso de Pakistán, tenemos entendido, ¿no? En ese caso sí, también Pakistán se convertiría en un elemento de presión en contra de India, porque Pakistán estaría más solidario con un hermano musulmán como es el caso palestino, por lo cual no es garantía tampoco para India llegar a este objetivo sin molestar a pero Islamabad. tú lo defines muy bien. Es justamente por eso que esa alternativa falló. Porque los pakistaníes tampoco quieren una guerra, ni les interesa una guerra con China. Pero fíjate lo que está pasando. Como todo eso ha fallado, seguramente tú has escuchado hablar de los uigures Sí, en China. Pero en China. antes de que avance, profesor, a ese punto me viene a la mente la pregunta. Entonces, esta reacción que ha tenido Irán, esta respuesta en defensa legítima, más que una acción para alterar el equilibrio en Oriente Medio, pudiese tratarse también como de un disuasivo que hasta ahora contiene un conflicto a gran escala. Es decir, un golpe contundente de carácter diciéndole, ya va, hasta aquí, no se les pase la mano. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, antes de este ataque, 5 días antes, estuvo en Rusia. ¿Por qué razón? A, Porque a Rusia no le conviene que Irán caiga. el principal perjudicado es Rusia. El principal perjudicado es Rusia. Porque Estados Unidos está tratando de aislar a Rusia como de lugar. Fíjate tú en la guerra entre Georgia y Osetia. Fíjate tú en el tema de Ucrania. Fíjate tú en que quieren quitarle la provincia de Crimea a Rusia, donde está el puerto Sebastopol. De allí está toda la marina rusa. De allí salen, pasan por el Bósforo y llegan hasta el Mediterráneo
donde está el único puerto militar de Rusia en el mundo, aparte de los que tiene ellos en su propio puerto, la base militar de Tartus, rusa en Siria. O sea, Estados Unidos está tratando de rodear. Fíjate que el corredor de Tanán que inventa, eh, que inventó, digamos, Israel con Estados Unidos para perjudicar a Rusia, que partía de Kazajstán, pasaba por Azerbaiyán y llegaba hasta un puerto de Shehan en Turquía. Esa era una alternativa que se le ofrecieron a los turcos para tener una vía de acceso al petróleo de Kazajstán y Azerbaiyán mucho más rápido que el petróleo ruso. Pero tenían que pasar por un país, por una zona que se llama Nagorno-Karabaj. Y Ok. resulta que ahí te puedes entender por qué Azerbaiyán agredió a Armenia y le quitó Nagorno-Karabaj. ¿Te das cuenta? Entonces, en el mundo de hoy Y está por todo ende, y disculpe también recordar un episodio antes de la operación especial de Rusia en Ucrania en enero de 2022, aquel intento de revolución de color en Kazajistán, un tema claro. que se supuestamente por un aumento en los precios de las tarifas del gas y la calefacción, hubo un escarceo ahí que interviene Rusia con la Organización de Seguridad Cooperación de Conjunta, Shanghái. la OCSE, que es La Organización de Cooperación de Shanghái fue que intervino porque hay un acuerdo interno de ellos, ok. apoyo mutuo en caso de. Exacto, entonces se presentó esa Claro. crisis ahí que se resolvió con la intervención militar y de seguridad de Rusia. Lo que pasa es que tú comprenderás de que Estados Unidos de repente pierde las expectativas, las dimensiones de las cosas. Tú estás jugando contra Rusia, contra China. No estás jugando contra Togo, contra Mozambique, con el todo el respeto que me Mucho. merecen esos países, pero ¿te das cuenta? Con los países del tercer mundo pueden abusar, pero con Rusia, con China, con Cuba y Venezuela no pueden abusar. No van a abusar. Profesor, aprovechando que con su visión nos amplía la perspectiva y vamos conectando Oriente Medio con China, vamos conectándolo con India, con los Estados Unidos y también con Ucrania, me gustaría traer a colación este tema para pulsar su perspectiva. En Venezuela hay una metáfora, un presidente del siglo XIX decía que Venezuela es como un cuero seco, cuando lo aplastabas por un lado, por el otro se levantaba, que Venezuela es como un cuero seco de animal, lo aplastas por un lado y se levanta por el otro. En el caso, llevando esto al escenario global, el mundo se está pareciendo un cuero seco y lo planteo así porque se plantea que Ucrania ya sería un asunto perdido para Occidente, en donde Rusia está apretando y prácticamente estaría resolviendo un objetivo estratégico. Y por ende, por otro lado, se levanta el Oriente Medio, pero como un punto de conflicto, una vez que Occidente ve que en Ucrania prácticamente ya no puede impedir lo que ya parece evidente. Entonces la pregunta va, la agudización de la tensión en Oriente Medio tendría que ver justamente porque en el plano militar ya no es probable vencer a Rusia en ese escenario. Sí, así es. Entonces ellos van por otra guerra, la guerra económica, la guerra de desgaste. Tú has dicho algo muy interesante, fíjate, muy interesante. Yo no conocía del cuero seco, ¿no? No lo Recuérdese. conocía, sí, pero muy interesante. Dentro del cuero seco, ¿tú sabes qué zona se está levantando como eventualidad de conflicto y grave? ¿Cuál sería? La Guyana. Ah, bueno, Ellos, ellos están, claro, Estados Unidos, ¿dónde se tiene que hacer fuerte ahora? En América, en América. ¿Y qué hay en América de interés para los norteamericanos? Venezuela. Venezuela tiene todo lo que los norteamericanos necesitan. Entonces Venezuela nunca va a dejar de estar en peligro frente a la rapiña norteamericana. Ahora, si hay algún venezolano, que sí los hay, ¿ah? Porque en todos los países del mundo hay traidores, si hay traidores que, claro, Rosa Luxemburgo decía, nunca el ocupante tendría tanta fuerza si no contara con la ayuda de algunos ocupados.
En este caso, ¿tú crees por casualidad que los norteamericanos están preocupados de la salud, de la educación, de la alimentación de los venezolanos y los tratan de ahogar por medio del bloqueo? ¿Qué es lo que les interesa? Les interesa el petróleo venezolano, les interesa la riqueza que tiene, que son enormes las riquezas de Venezuela. Nada más. ¿Alguien va a creer que están preocupados los venezolanos? El día que se tomen Venezuela, que no va a ocurrir, que hipotéticamente se tomaran Venezuela, van a hacer una carnicería, van a hacer una carnicería, van a matar a cientos de miles de venezolanos para erradicar todo sentimiento revolucionario. Entonces, pero ellos, ojo, que ellos no te olvides de Donald Trump. ¿Te acuerdas cuando Donald Trump dijo que no me jodan mucho porque si no los mato a todos? Acuérdate eso, porque ese tipo de repente dice palabras que ningún otro presidente cuerdo las diría, ¿no? Eso de que yo los mato, yo mandé a matar. No, eso, pero lo dice ese tipo. Entonces, el peligro se viene a América Latina también, porque Estados Unidos fue sacado de Asia Central. Recuérdate una pateadura que le dieron los talibanes, lo sacaron. Y digámoslo con sinceridad, los talibanes patearon a los norteamericanos con el apoyo de Rusia, China e Irán, porque necesitaban sacarlo ahí, porque el objetivo de ellos era no solo el litio de los afganos, sino que era entorpecer y paralizar la nueva ruta de la seda. Entonces, eso por un lado. Están perdiendo Asia Occidental. ¿Qué les queda en Asia Occidental? El Estado criminal infanticida, las bases militares ilegales en Siria que los van a sacar de ahí, y las bases militares en Irak que los están sacando de ahí. ¿Y qué más les queda? De Asia Occidental ya no les queda más que el apoyo a las monarquías feudales, pero las monarquías feudales que no tienen un pelo tonto, ya Arabia Saudita dio de baja los acuerdos de los petrodólares con Estados Unidos, porque se dio cuenta que era mucho mejor ingresar al BRICS que quedarse con la explotación que le hacen los norteamericanos permanentemente a ellos. Entonces el mundo está cambiando. Europa, fíjate la posición de Bélgica, la posición de España ahora. Francia, Francia que el año pasado pidió el ingreso al BRICS y que le dijeron que no. ¿Por qué? Entonces, Estados Unidos está perdiendo Europa en el sentido de que está perdiendo. Mira las elecciones en Francia. ¿Por qué esas elecciones? Porque resulta ser que los europeos se dieron cuenta de que esos países, sus países, estaban gobernados para las transnacionales y no para beneficio de sus propios pueblos. Y eso está ocurriendo que perdieron las elecciones, ahora quieren sacarlo, van a perder las elecciones en cualquier país europeo en este momento porque se empobrecieron producto del bloqueo a Rusia. Por lo tanto, también la OTAN, ya hay muchos países de la OTAN que están hablando de salirse, entre ellos Turquía. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? Que Estados Unidos tiene que ser fuerte en América Latina. Es decir, que en este escenario El escenario que se tenemos que estar entonces preparados y prevenidos y buscar porque las van a formas también de desactivar esos conflictos que van a estar generando, creando para trasladar hacer. esas tensiones hacia acá. Profesor, Ahora, dígame, no, complete. dime, no, te No, decía que, dime tú. Sí, sí. no, que quería aprovechar para seguir avanzando sobre lo que viene sucediendo en el Líbano, pero antes complete la idea que tenía planteada para hablar del Líbano y ya para cerrar sobre el genocidio israelí en contra de los palestinos de Gaza. Sí. Bueno, el Líbano, el sueño de los sionistas es destruir a los libaneses. Líbano en estos 2 días le ha dado 2 pateaduras. Bueno, de hecho perdieron 80 soldados en el primer intento de agredir a Líbano. Llevan ya 80 soldados. Y acabo de leer que hay 14 más y con media hora de diferencia 4 más. Entonces, a diferencia de los libaneses y los palestinos, y voy a decir esto, los libaneses defienden lo único que les queda y tienen,
y los palestinos defienden la vida porque le han quitado todo, hasta el miedo de luchar. Sin embargo, el soldado sionista es un soldado que viene de la mediana y gran burguesía europea, norteamericana y latinoamericana, que van atraídos por esta propaganda que le hacen de que los kibutz, ellos están todo el día de joda, todo el día de fiesta con las mujeres más lindas del mundo y tan para allá. Pero la guerra es otra cosa. La guerra tiene otro color. Fíjate tú cuál es la diferencia. Ojo, y con toda esta Que, propaganda mesiánica de la tierra prometida también que van ah, intoxicados con ello, ¿no? sí, no, ellos la patudez de el descaro de los sionistas es tremendo. Fíjate que agarraron a Dios y lo metieron en el club de los racistas y lo sentaron al lado de Netanyahu, ¿ah? Donde Dios les prometió este territorio y Dios les dijo que era el pueblo elegido, ¿ah? Que los otros eran todos de ciudadanos de segunda categoría, ellos son los elegidos. Bueno, una cantidad de imbecilidades, pero bueno, volviendo a eso, fíjate tú en Gaza. ¿Qué pasa en Gaza? Que no hay invasión terrestre, todos son ataque aéreo. ¿Qué pasa en el Líbano? Todo ataque aéreo, porque el ejército no quiere combatir. Hay regimientos completos que se han revelado y que no quieren ir a Gaza. ¿Saben lo que tienen que hacer con los soldados? En la noche los suben a los camiones sin decirle para dónde van y de repente despiertan en la mañana en Gaza. Porque no quieren ir, porque hubo revueltas no quieren ir a la guerra. Israel en este momento tiene más de 1 millón. Algunos dicen que entre 1 millón y 1,5 millones de colonos que han salido para afuera. El aeropuerto de Ben Gurión tiene una salida diaria de alrededor de 6.000 judíos que salen fuera. No quieren ir a la guerra. El desastre que tienen es muy grande. Entonces, ¿por qué te digo este desastre? Porque los que están saliendo, la mayoría son jóvenes que no quieren ir a la guerra, que van junto con su familia, se ha paralizado la producción porque no hay trabajadores, se les destruyó toda la economía del norte porque Hezbollah destruyó todo lo que inteligentemente le destruyeron la agricultura, porque no nos olvidemos que son territorios también libaneses ocupados. Entonces, la infantería de Hezbollah, que es muy buena, según Stoltenberg de la OTAN, él dijo que era una de las mejores infanterías del mundo. Le ha dado una buena paliza, les ha dado una buena paliza, o sea, toda la vida, ¿no? Nunca ellos, el 2000 lo sacaron a patadas de ahí, el 2006 le provocaba una derrota salvaje y ahora le van a provocar otra peor. Entonces, que ya se la están provocando. Perder 80 soldados en 2 días para esta gente es un desastre. Entonces, ellos quieren, primero, conservar las granjas de Sheba, que son 50 kilómetros cuadrados de territorio libanés, de las mejores tierras agrícolas. Tú no te puedes imaginar lo que son esas tierras. Quieren conservar el Golán, que Donald Trump les dijo que era de ellos. Donald Trump también otro patudo, ¿ah? Que regala tierras que no son de él, ¿no? Les regaló a los israelíes y les reconoció el derecho sobre el Golán. El Golán son alrededor de 90 kilómetros cuadrados de tierras altas, pero ahí donde están los mayores acuíferos que regaban Siria y bueno, ahora se riega Palestina ocupada. Ellos están ocupando todo eso. Hezbollah está atacando en el sur, defendiendo el Líbano, pero también está atacando por el lado del Golán. En el Golán, te lo adelanto, si esta guerra con Irán va incrementándose, se va a abrir el frente al Golán. Se va a abrir el frente al Golán. Ya hay hutis, ya hay yemeníes ahí, hay 40.000 combatientes iraquíes, sirios y del Yemen que están esperando la orden para intervenir desde allí. El Líbano, que ellos pretendían y consideraban básico y elemental destruirlo, se encuentra con que cometieron otro de los errores más grandes. Yo, perdona que recuerde estas cosas, ¿no? Pero yo recuerdo a Mao. Mao, el gran líder chino, Mao decía, la lógica norteamericana es levantar una piedra y dejarla caer sobre los pies. El asesinato de Hassan Nasrallah
significó un levantamiento de todos los chiíes del mundo. Ahora, esa ola, como decía el Che, ¿no? Esa ola ya no parará jamás. Esa ola no va a parar jamás. Entonces, cuando tú, fíjate, cuando tú tienes unos seres humanos rodeados y que saben que tú los quieres matar, conviertes a esos seres humanos en fieras, porque se van a defender hasta el final. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que hicieron con los libaneses. El Líbano se siente agredido, pero se está defendiendo como fiera. Y fíjate que le están dando buenas palizas al ejército ocupante. Un analista español entrevistado recientemente en un canal de YouTube, Ariel Umpierres, le Sí, explicaba de que el asesinato de Nasrallah era prácticamente el ejemplo elocuente de la victoria pírrica. Es decir, lo asesinaste, pero creaste o elevaste la condición de héroe y santo a una figura de la relevancia de Nasrallah, que si bien va a causar un luto, se va a convertir en un elemento que va a inspirar y le va a dar trascendencia a la resistencia que lleva Hezbollah, que no es un movimiento religioso, sino político, que en el cual confluye, entendemos, varias religiones, varias visiones, varias etnias dentro del Líbano, que está muy lejos de ser una organización terrorista, como dicen. Ariel estuvo conmigo anteayer en Hispan TV. Estuvimos con él y coincidíamos. Fíjate que mira lo que es Hezbollah, por lo que tú estás diciendo. Hezbollah tiene hospitales. Hezbollah tiene los mejores hospitales del Medio Oriente. Tiene universidades, tiene telefonía propia, tiene canales de televisión propios, tiene escuelas, tiene centros productivos. O sea, toda esa población pobre que antes era postergada, humillada en el Líbano, hoy en día tienen acceso a las universidades, a medicina, medicina gratis. Los hospitales que tiene Hezbollah ya los quisiéramos tener nosotros en América Latina. Entonces, y son gratuitos, ojo, universidades gratuitas, hospitales gratuitos. Entonces, es más que ellos hizo una organización terrorista, no, es una organización que realmente representa los intereses del pueblo libanés. Ahora, ¿por qué el pueblo libanés está actuando en conjunto ahora con Hezbollah? Porque resulta que Estados Unidos con Israel, a través del proyecto denominado Nabucco, para abastecer de gas y petróleo a Europa, ellos consideran el bloque 9 del Líbano, un bloque territorial marítimo que llega hasta Chipre. Hay una masa de gas, y aquí te vas a dar cuenta de otro detalle. Hay un manto de gas que parte de Gaza en Palestina, en Gaza, llega hasta el bloque 9 del Líbano y de ahí se extiende hasta Chipre. Es el mayor manto de gas del mundo que podría alimentar al mundo en el mismo ritmo de consumo actual por 500 años. Entonces, eso te dice el otro interés que tienen tanto norteamericanos como israelíes de tomarse Gaza Y de ahí el proyecto con por ropaje el Líbano. mesiánico de expansión territorial de Israel y el proyecto del Gran Israel entre los dos ríos, ¿no? Que abarcarían justamente ese Ahí te dice segmento. que del Nilo al Éufrates, en el Parlamento israelí está escrito afuera, grande. Dile, del Nilo al Éufrates es tu tierra, Israel. Entonces hay tantos mitos. Fíjate si tienes tiempo y si no te estoy dando un aburrimiento. No, no se preocupe. Ya, fíjate de dónde aparecen para que tú veas cómo manejan a la gente. El pueblo elegido, el Estado de Israel con la tierra prometida. Mira tú, cuando se crea la religión monoteísta, que la primera religión monoteísta fue la judía, después la cristiana y la musulmana. Ellos hablan en el idioma arameo, en el idioma arameo de la época, que dicho sea de paso, en el único lugar del mundo donde se habla la lengua de Cristo es en un pueblito en Siria que se llama Maalula.
Es el único Mm, lugar ahí. Todos hablan la lengua de Cristo. Allí resulta ser que en el idioma arameo la palabra Israel significa creyente de Dios. El Israel de Dios son los creyentes de Dios. No es el pueblo elegido de Dios. ¿Ah? ok. Entonces, claro, ni es la raza superior, ni es el pueblo elegido. Estos conceptos nazis, los nazis tenían en el cinturón, los soldados decían, Dios está con nosotros. ¿Mm? Aquí es lo mismo, pero no es igual. Entonces, el Israel de Dios. Por eso, ¿y por qué le colocaron ellos el nombre Israel a ese país? Por una razón muy simple. Porque cada vez que tú estudies un libro antiguo en la historia, te va a aparecer la palabra Israel, de los creyentes de Dios. Entonces, el común y corriente, ¿ah?, que mira y no ve, va a decir, ah, pero si Israel existía hace miles de años. Falso. Lo otro, cuando te hablan de eh, las antiguas tierras hebreas, porque dice que los hebreos llegaron hasta Irak, hasta el Éufrates. ¿Qué eran los hebreos? El, existe en la zona de Asia Occidental y Asia Central, producto de que en épocas pretéritas antiguas no había la capacidad de transformar el medio ambiente como lo hacemos nosotros ahora que tenemos tractores, tenemos de todo. En esa época todo se hacía a mano, pala y fuerza bruta, no queda otra cosa. Por lo tanto, la satisfacción de las necesidades era muy lenta. La, el desarrollo de la población es en progresión geométrica. Los seres humanos se reproducen y la capacidad de los terrenos de absorber económicamente a la población era muy baja. Entonces se crea un modo de vida que se llama el nomadismo, que nace principalmente en Yemen y en Arabia Saudita, pero que se va expandiendo por todos los pueblos de Asia Central y Asia Occidental, porque el nomadismo era una forma de comercio donde la gente se trasladaba de un punto a otro, no tenía que invadir a nadie, por lo tanto no vivían en guerra y podían subsistir. Una, una de esas caravanas comerciales, cuando atraviesan el río Jordán y llegan a Canaán, los cananeos, los filisteos, en idioma arameo le llaman los Hibrims, que significa los del otro lado del río. O sea, tú comprenderás que en esa época que no había telefonía, que no había WhatsApp, que no había nada, de repente ellos ven una masa humana que atraviesa el río. Nadie les había informado de eso. Entonces, ellos los describen los del otro lado del río, ¿te das cuenta? No había fronteras ni noción tampoco de país, estado en aquel No, momento, ¿no? era la frontera definitiva y la construcción de las actuales naciones ocurren y empiezan a ocurrir con la alianza, la consolidación de las alianzas de clanes en el siglo XVII, recién allí. Por lo tanto, en esa época hablar de una nación judía, falso. Hablar de pueblos judíos, falso. Los nómades eran musulmanes, cristianos, judíos, eran de todo. Hablaban distintos idiomas, era una masa que se trasladaba a lomo de camello y caballo, donde llevaban sus productos en carreta, vendían, compraban y se trasladaban y vivían en carpa. Ese era el nomadismo, que, bueno, no es necesario entrar a describirlo más porque todos sabemos lo que es el nomadismo, pero el hebreo como pueblo nunca existió, era un grupo nómade. Entonces, cuando hablan de la independencia del Estado de Israel, ellos dicen en 1948 la independencia de Israel. ¿Se independizaron de quién? ¿De qué? Es la colonización del territorio palestina por hazaros convertidos al judaísmo, por europeos de distintas naciones que lo hicieron exactamente igual de cómo lo hicieron los europeos en el norte de América, que ya lo hablamos al principio.
Sí, es importante siempre apuntar y hacer esa precisión sobre las características del Estado de Israel, además de ser un Estado criminal infanticida, como lo resume, sino que también es una entidad de ocupación colonial y también segregacionista, porque a la población nativa la ha ido colocando, arrinconando en guetos y prácticamente despojándola de sus derechos fundamentales, como es el caso de la población palestina, la cual le han dejado prácticamente con su subsistencia y la han obligado a llegar a esa Sí, situación de pelear para defender qué es lo que tienen, que es su vida. y supremacista. No te olvides que el sionismo le enseña, fíjate que en la Aliá, que es todo el sistema educacional que ellos tienen para los judíos en el mundo, Profe, con esta reflexión, vamos a concluir esta interesante entrevista. Termina con ella y cerramos. ya, no, decirte que ellos le enseñan desde niño de que ellos son una especie de raza superior, de que son los que deben conducir el mundo, y lo dice Teodoro Herz en el Congreso de Basilea el año 1897. Dice, estamos llamados a conducir el mundo. Controlemos el dinero, controlemos los políticos y controlaremos el mundo. Bueno, con este mensaje, profesor, y que es pertinente conocerlo para también comprender lo que vemos, pero que no entendemos, es una forma bastante elocuente y potente para concluir esta interesante conversación que, como decía al comienzo, se iba a tornar interesante y nos abrió la mente y el entendimiento, y a veces en esa apertura también nos deslumbramos. Queremos agradecer su disponibilidad, su tiempo para conversar sobre estos temas que han ido desde la actualidad de lo que sucedió el 1 de octubre con la respuesta de defensa legítima de Irán sobre Israel, pero aclarándonos que esto no empezó el martes y que esto tampoco empezó el pasado 7 de octubre de 2023 con el comienzo de este capítulo mayúsculo de la matanza de Israel en contra de los palestinos en Gaza, sino que se retrotrae al menos a más de 70 años, de 7 décadas. Así que queremos agradecer, profesor, su participación en esta emisión de En Contexto con y comprometernos, disculpe que lo comprometa hacia el aire, para ver si podemos tener otra conversación para ampliar este interesante tema. Y también hay uno que nos interesa mucho, que es qué es lo que sucede en el Yemen, quiénes son los hutíes, quiénes son estos valientes combatientes que desde el sur de la península arábiga, el país más pobre del espacio árabe, resulta que se ha convertido en uno de los países con más coraje que ha enfrentado con sus recursos a las máximas potencias navales y militares del mundo, como son los Estados Unidos, el Reino Unido y, y Francia en ocasión. Entonces, queremos ver si nos podemos comprometer en una próxima ocasión para conversar sobre este tema. Oh, cuando tú desees, encantado para mí, el medio del cual tú conduces, muy interesante. Aprovecho a decirte que es muy interesante también la forma en que tú lo conduces, los conocimientos que tienes y es un agrado conversar contigo. Así que me tienes a tu disposición y bueno, cuando tú me avises con tiempo lo hacemos. Seguro, profesor, y agradecido con sus amables consideraciones y también a ustedes agradecidos por seguir esta interesantísima conversación con el profesor Nicola Jadua desde Valparaíso, Chile, y repasamos, como lo hicimos al comienzo, el perfil del profesor de nuestro invitado, especialista en economía política, analista internacional y con mayor énfasis en los temas de Oriente Medio, también colaborador con medios internacionales como Telesur, RT, Sputnik e Hispan TV, no lo mencionamos al comienzo, y es entrenador de fútbol, entrenador profesional de fútbol y ex seleccionador de la Selección Nacional de Palestina. También sería interesante una oportunidad conversar sobre su experiencia de conducir al equipo de la Selección Nacional de Palestina. Con este comentario también recomendándoles que se suscriban a nuestro canal de Venezuela News en YouTube, active la campana de las notificaciones, dé su like, deje su comentario y lo comparta con sus contactos, porque es la forma que nosotros como usuarios le decimos a la plataforma que este y otros contenidos nos interesan. Desde Caracas, Venezuela, hasta una próxima oportunidad.